Cabildeo. Con Amalia Pando. Queremos arrancar con un plato fuerte y quiero presentarles ya a nuestro invitado, que se vino tempranito. Qué bueno, Pablo Solón con nosotros. Hola, Pablo. Hola, Amalia, un gusto de estar aquí, de volverte a ver y de poder compartir pues con toda tu audiencia. Con Pablo nos conocemos hace muchos años, cuando no teníamos canas. No, cuando no teníamos canas y apenas estábamos saliendo de la adolescencia, yo diría. Bueno, y estábamos llenos de ilusiones, de fuerza, de garra, pero todas estas creo que nos queda todavía en un capital acumulado, que es la fuerza, las ganas de luchar por la justicia social. Sí, yo diría que a pesar de las canas eso no ha decaído. No ha decaído. Ese compromiso, esa utopía, esa determinación de enfrentarse a los molinos de viento, no importa cuán grandes sean, es algo que perdura y espero que perdure en mí hasta el final. Bueno, así tiene que ser. Bueno, lo hemos invitado a Pablo porque a través de la Fundación Solón ha hecho un estudio, no sé cuán avanzado esté, ahora nos enteramos, sobre el proyecto de construir una represa en el norte de La Paz, o el Beni también, porque es el río Beni, colinda La Paz y el Beni, en el Bala u otros puntos cercanos en ese trayecto de ese río. El punto central de este proyecto, Pablo, y quisiera empezar por la parte económica, es que para el presidente Evo Morales hacer esta inversión millonaria, $6.000 millones, sería la más millonaria de la historia de nuestro país, representarían ingresos también así de millonarios. Y entonces, ya que se acaba el gas, entonces el presidente Evo Morales dice, vamos a sustituir la exportación de gas por la energía eléctrica. Entonces hay que hacer represas para generar energía eléctrica, ya que con gas natural no podemos, porque el gas se está agotando, los ríos no se están acabando, y entonces hagamos represas. ¿Será rentable? Empecemos por eso. Muy bien, Amalia, porque ese es el tema de fondo. Porque si no es rentable, ¿para qué estamos hablando siquiera de dañar al Amazonas, de relocalizar a comunidades, etcétera? Bueno, primero, algunos datos que vienen de las dos fichas ambientales a las que hemos tenido acceso, porque van a ser dos represas, una en el Bala y otra en el Chepete. ¿Son dos represas? No es una acá y otra, no. Son dos represas. Son dos represas, o sea, en el angosto engañando del Bala y en el angosto del Chepete. La represa grande va a ser la del Chepete. Y claramente las dos fichas ambientales dicen 10 o 15 años más tarde se hará la del Bala. ¿No? Ciérrenme la puerta, por favor. Entonces, estamos hablando de dos represas, una se hace primero, 10 a 15 años después se hace la del Bala. Ese es el programa, eso está escrito. Eso está escrito, y aquí te lo he traído incluso para que lo veas, porque tú has dicho una cosa que es lo que dicen las autoridades, pero no es lo que dice la ficha ambiental, que es el cuánto va a costar, ¿no? Entonces, cuando en una respuesta que le hemos hecho al ministro de Hidrocarburos, él dijo en un programa de Radio Compañera que todo costaba $6.000 y que en esos $6.000 millones. $6.000 millones. Y que en esos $6.000 millones estaba el Chepete, estaba el Bala y estaba la línea de transmisión, porque la electricidad que se genera aquí es fundamentalmente para exportarla al Brasil. Y es más, la ficha ambiental dice que habrá una línea de transmisión que irá hasta Cuiabá en el Brasil, ¿no? O sea, ¿y esos son cables? Sí, pero no cables cualquiera. En Bolivia nuestro tendido eléctrico no es de esa capacidad, ¿no? Y son unos cables que van a cortar todo el país de más o menos unos 1.000 a 1.300 kilómetros hasta llegar a Cuiabá. Ahora, el costo de los $6.000 millones incluye represa Chepete, represa Bala, más líneas de transmisión. El ministro lo dijo así. Pero cuando vemos las fichas ambientales, vemos que no es esa la verdad. En la ficha ambiental, mira, inversión total del proyecto, esto es Chepete, ¿no? 6.912.000. 6.912 millones de dólares. Casi 7.000 millones. Casi 7. El Bala,
1.151 millones de dólares. El Bala y el Chepete juntos están por arriba de los 8.000 millones de dólares. O sea, 2.000 más de lo que dice el gobierno. Pero no se incluyen las líneas de transmisión. Uh-huh. Aquí no tenemos un precio de las líneas de transmisión, pero diferentes ingenieros calculan que eso significa, en el mejor de los casos, otro $1.000.000 de dólares, otros 1.000 millones de dólares y quizás más. O sea, el proyecto del que estamos hablando es un proyecto de 9.000 millones de dólares, ¿no? Uh-huh. Y es para estas dos represas y para esta la línea de transmisión. Ahora la pregunta es, ¿la energía eléctrica que se va a generar en el Chepete y en el Bala va a ser rentable? Es decir, la exportación al Brasil va a permitir recuperar la inversión y dejar ganancias para el país, porque esa es la clave. Esa es la clave. Entonces, aquí ha venido una controversia y el ministro de Hidrocarburos en persona ha salido a decir que yo miento, porque yo lo que he dicho es, miren, ¿cuánto es lo que él ha anunciado que se ganaría, que habría de ingresos por año? Él ha anunciado que habrían 1.250 millones de dólares año. 1.000 millones. 1.250 millones. Eso fue anunciado el día 27 de julio del 2016, fue repetido en otras declaraciones del presidente. Es decir, estamos en un negocio que nos dicen que va a tener ingresos, no utilidades, ¿no? Uh-huh. De 1.250 millones. Quiere decir que en 5 años recupera la inversión. Si fuera 6.000. Claro. ¿No? Sí, partiendo de los datos del gobierno, sí, claro. Sí, y después es fruta, todo lo demás es. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto vas a producir en cantidad de energía? ¿No? Porque cuánto produces es lo que vas a vender, ¿no? Obvio. Entonces resulta que en cantidad de producción de energía, el Chepete, ¿no? Va a producir 15.400 gigawatts hora año, ¿no? Esta es la electricidad que va a producir. Hay una pequeña confusión entre se habla mucho de la potencia, ¿no? Y de la generación eléctrica. Para que se entienda, si yo puedo tener una fábrica que tiene, su potencia es 100 zapatos por hora, uh-huh. Pero en verdad lo que produce son 1.500 zapatos al mes, reales, concretos. Entonces la potencia nos dice lo que sería capaz, su máxima capacidad. Si trabajara las 8 horas al día, si trabajara las 24 horas al día durante los 365 días al año, entonces tendríamos que multiplicar todo eso por su potencia y nos daría su generación. Ninguna mega represa ni planta nuclear, nadie tiene ese grado de... esa intensidad. 15.470 gigawatts hora. Gigawatts. Hora al año. Eso es lo que se va a producir. Ahora, ¿esto es mucho, poco? No, es bastante. Es más del doble de lo que actualmente consume Bolivia. El doble de lo que consume Bolivia, sí. Que es más o menos lo que produce Bolivia, porque estamos tas con tas. Tenemos un margen. Un margen, ¿no? Que siempre se lo debe tener. Entonces es más del doble. Más del doble. O sea, esta energía es para exportar al Brasil. Ya, muy bien. Ahora, hasta ahí todo va bien. Ahora, entonces yo salí a decir, ¿no? Hay un problema, porque si yo divido 1.250 entre 15.400, resulta que la unidad, ¿no? Que aquí giga se la vuelve un megawatt hora, ¿no? Uh-huh. Un giga es igual a 1.000, sale más o menos a $81. O sea, tendrían que estarnos pagando $81 por megawatt hora. Uh-huh. ¿Qué es nuestro costo de producción, al menos? No, es el precio de compra. Si tú quieres llegar a 1.250, ¿no? Tú deberías vender a 81 porque tienes 15.700 gigas y esto lo multiplicas por esta cifra, te da los 1.250, ¿no? Entonces, y el pequeño problema, ¿a cuánto vende Jirau y a cuánto vende San Antonio? Jirau es la gran hidroeléctrica que está en la frontera casi con Bolivia y San Alberto está un poquito más allá.
Que son otras dos represas. Otras dos represas, ¿no? Porque queremos comparar manzanas con manzanas. Entonces, resulta que esas represas están produciendo a 43 y 44 dólares, están vendiendo, mejor dicho, a 43 y 44 dólares por megawatt hora. Entonces, obviamente, la pregunta que nosotros lanzamos era, ¿por qué el Brasil nos había de comprar a nosotros a 80 si a sus hidroeléctricas les compra a 40? A 40, sí. ¿No? Tendría que estar loco, completamente loco. Sí. Y hay que aclarar, porque en Itaipú, por ejemplo, pagan menos, ¿no? Porque depende de la historia de cada una de ellas. Pero es bueno comparar con Jirau y San Antonio porque son parecidas, están en la Amazonía a la que haríamos en el Bala. Entonces el ministro viene, muy interesante, entonces me quiere desmentir. Y él sale a decir que no es cierto, que el dato de los 40 dólares no es. Que él ha hecho en un promedio, ¿no? El precio de compra promedio, dice él, entre el 2005 y el 2006 es de 52 dólares. ¿En estas represas? No, promedio en el Brasil. Él me hace una trampa. Él me está tomando la media brasilera, ¿no? Dice que la media brasilera es 52. 52. Entonces, obviamente, ahí le salten, pero si es 52, igual no llega a los famosos... A los 80. A los 1.250 millones. Porque si es 52, tienes que multiplicar tus 52 por tus 15.700 que produces, no llegas a los 1.250. Entonces él dice, es que Pablo Solón no ha tomado en cuenta dos factores. Uno, no está hablando de la energía que va a producir la otra represa, la del Bala. Entonces, si sumamos los 15 más los 2.000 y pico, vamos a llegar a 18.000, dice él. Y si multiplicamos los 18.000 por los 52, ¿se llega? Él dice, no, todavía no se llega, pero es que hemos calculado que el precio se va a incrementar de aquí a los próximos 10 años y va a llegar a ser 70. Entonces, estamos frente a una locura. Él nos da la razón, con los precios actuales no llegan a los 1.200. Están tomando en cuenta el Bala, pero hace un principio te dije que, y él mismo lo dice, el Bala se construirá 10 a 15 años después de la construcción del Chepete, ¿no? O sea, el Chepete probablemente estará listo el año 2025-2030. El Bala estará concluido el año 2040. Y mientras tanto son pérdidas. Es decir, no alcanzan a cubrir, es decir, no, estamos en una situación muy dramática. A ver, Pablo, para sintetizar, tú dices, y el ministro no te desmintió, que el costo de producción por megawatt hora es de 80 dólares. Si uno quiere llegar a las 1.250 millones de dólares con la energía que va a existir del Chepete. ¿Estos 1.250 millones de dólares qué es? Es su anuncio. Cuando firman, firman el contrato y todo, y están en el Palacio de Gobierno, ellos anuncian y dicen, este es el más grande proyecto en la historia de Bolivia, porque nos va a permitir generar 1.250 millones de dólares al año. Esa es la meta, que este proyecto va a generar 1.250 millones de dólares al año. Y uno dice, ¿de dónde van a sacar esto? Exactamente. Entonces van a tener que producir X cantidad de megawatts. ¿Y a cuánto esa megawatt? Para poder vender. Exactamente. Exacto, ¿no? Y entonces solo tendrían la posibilidad de vender a 81 dólares el megawatt para llegar a esa meta. Si es el Chepete. Ahora, si están hablando del Bala, bueno, están hablando del año 2040, o sea, no. Sí, ya es. Y es otra discusión. Y es otra discusión. Ahora, Pablo, a nivel internacional, ¿cuánto cuesta el megawatt? En el caso del Brasil, ¿no? El Brasil tiene diferentes regiones. Entonces, depende a qué región tú vas a vender, ¿no? Si tú vendes, por ejemplo, a la región sur, muy cercana a Itaipú, estamos liquidados con estos precios, porque el precio de generación de venta de ellos es muy bajo. ¿Muy bajo cuánto? Muy bajo en términos de dólares, estamos hablando de 25 dólares el megawatt hora. Es uno de los más bajos. Si tú vendes al norte-noreste, los precios son los más altos, ¿no? Cuiabá está en la mitad, ¿no?
Entonces, él saca un promedio para llegar a la cifra de 55. En verdad, él tendría que ver solamente el precio del mercado en Cuiabá, porque es a Cuiabá que quiere vender. Que es el precio que tú decías, que esté entre 43 y 44. O no, porque 43 es Jirau y San Antonio. Jirau y San Antonio es Rondônia. ¿Por qué no es buen mercado Jirau y Rondônia? Porque ya tienen sus megas represas. Claro, ¿para qué van a comprar más? ¿Para qué van a comprar más? Por eso es que están pensando en Cuiabá. Entonces, lo que nosotros claramente les hemos dicho, sus aclaraciones, lo único que han hecho confirmar son nuestras sospechas. Y nuestra sospecha es, no está asegurado los 1.250 millones de dólares año. Es una cifra que ha sido puesta sobre la mesa sin un sustento técnico. ¿No? Arbitrariamente, para hacer alegrar al presidente y al país. Probablemente. Pero incluso tienes a nuestro querido prefecto que ya estaba diciendo, pucha, nos repartiremos las regalías. Claro. Pero ¿qué regalías nos vamos a distribuir si todavía no sabemos lo que es, ¿no? Ahora, en el estudio, ¿no?, que ellos han presentado, nosotros tenemos la punta del iceberg, pero no tenemos el iceberg. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que es público es la ficha ambiental y sus anexos del Bala y la ficha ambiental del Chepete. Nos costó semanas conseguirlo, pero al final Geodata no nos hizo llegar. ENDE, el Ministerio de Medio Ambiente, no nos los hicieron llegar. Y ahí tenemos unos 500 páginas de documentos en cada uno de ellos. Y entonces apreciamos que hay serios problemas, ¿no? Porque las cifras no cuadran, porque hay errores graves de cifras. Y son estudios que han costado 3 millones, porque se hizo un estudio de identificación que lo hizo Geodata el año pasado y que terminó ahora en junio. Y fruto de este estudio de identificación, porque se pagó 3 millones, salieron estas fichas ambientales, y fruto de ese estudio de identificación, ahora se ha entrado a una segunda fase, que ya es el estudio a diseño final, que tendrá un costo de más de 8 millones de dólares, ¿no? Ahora, o sea, Geodata se está llevando 11 millones de dólares. 11 millones de dólares. Ok. ¿Qué contradicciones encuentras? Bueno, aquí tú lamentablemente sumas. ¿Ves? Este es su cuadro de presupuesto que ellos tienen. Entonces tú tienes el total es menor que el subtotal. No puede ser, o sea, siempre los subtotales son menores que el total. A ver, este es un cuadro, es presupuesto en dólares, ¿no? Sí. Esta es la central hidroeléctrica del Bala. Obras civiles, infraestructura, desviación del río, presa, casa de máquina, todos los gastos. Subtotal, 1.000 millones. 1.140. Compensaciones ambientales, que es el 1%, 11 millones, ¿verdad? Sí. Entonces tiene que sumar esto con esto para tener el total. Y la suma resulta menor. Entonces no sumó, restó. Ni restó, no sabemos. Si tú sumas estos que Sí. están aquí, estas cifras, Sí. deberían ser menores, ¿no? Y sin embargo el total te sale 1.265.385. Tú has sumado y te saldría 1.200 millones. Sí, más que las dos otras cifras. Entonces, ¿por qué hay estos errores? Que ya son básicos, ya de sumatoria. Bueno, digamos que sea esta ficha ambiental, ¿no? Ujú. Pero vas a la otra ficha ambiental y tienes lo mismo. Y esta es la ficha ambiental del Chepete. Ni restándole, ¿no? Porque, qué sé yo, la secretaria por ahí, ¿me entiendes? Aquí hay un subtotal de 6.800 millones y dice compensaciones ambientales, 1% se supone que es gasto de 68 millones. Tienes que sumar los dos, pero en vez de sumar te sale una cifra menor, ¿no? Esta es menor que esta, Sí. que tampoco es la resta. Sí. No se equivocaron. Nadie sabe de dónde sale esto. Sí, hay cosas raras como, por ejemplo, mira, administración, imprevistos y utilidades. 1.164 millones de dólares. Es una cantidad. Sí,
estratosférica. exorbitante. 1.000 millones en utilidades se piensan llevar. De los 6.000 millones, no tiene. O sea, como No es el administras- 10 ni el 20%, es un sexto. Ok, no entendemos. Tienen 2 casas de máquinas, la del Chepete, que son iguales, de mismas características, ¿no? Lo lógico era que las dos cuesten más o menos lo mismo. Pero si tú ves equipos casa de máquinas Chepete 1, que esta es además la que va a generar la energía eléctrica, solo $512 millones. La casa de máquinas 2, que tiene de las mismas características, misma cantidad de generadores, etcétera, $1.679 millones. O sea, 3 veces más. Ahora, No son las máquinas, es la casa, es la infraestructura. es la infraestructura con las máquinas. Con todo. las máquinas. ¿No? Entonces, la pregunta es, ¿por qué hay estos errores? Pero mira, total Chepete sale 2.200 millones. Ese es el Chepete 2. Ah, Chepete 2. Hay 1 y 2. Sí, Ok. los dividen en el Chepete que está a la izquierda y el Chepete que está al lado de la derecha. Entonces, nosotros, Y por esta confusión le han pagado $3 millones. bueno, el problema es que Geodata dice, miren, mi trabajo se va a juzgar, lo que yo he hecho es el estudio de identificación. Esto es solo la ficha ambiental. Perfecto, veamos el estudio de identificación, que es realmente la madre del cordero. Ese es el iceberg, esta es la punta del iceberg, para ver qué pasó. Entonces ahí nos sale el ministro de Hidrocarburos y dice, ese es un tema de secreto, de seguridad, de confidencialidad, no lo podemos hacer público. En base a eso vamos a ir a negociar con el Brasil, ahí están datos claves. Entonces el documento que nos ayudaría a entender lo que ha pasado, ellos lo mantienen totalmente en secreto. En reserva. Sí. ¿Cuál es la pregunta de lo que ha pasado? ¿Cuál es la interrogante? Mira, la interrogante, y lo he escrito este sábado, es que hay muchas cosas interesantes en estos documentos, ¿no? En la ficha ambiental del Bala aparece este cuadrito, ¿no? Este cuadrito que no lo tenemos igualito en el Chepete. Nos dice el Bala total. Bala, ¿cuánto va a ser su potencia? 350. ¿Cuánto va a ser su producción de electricidad? 2.200. Y nos dice cuánto va a ser el costo de energía. No sabemos qué quieren decir con costo de energía, pero dice $97 por megawatt hora. O vamos a ser los campeones en producir la energía más cara del planeta. O sea, porque ya no es 40, ¿cómo? Ya no es 50, es 97. Entonces, ¿por qué Por dice? favor, venga, vamos a ponerle el cuadrito. Y esta es una fotocopia de eso. 97 dólares Esta por es la megawatt. potencia instalada, la producción. ¿Este CAPEX qué es? Es la división del costo de inversión para la generación de esa potencia, Y el costo de la energía. que ese es el clave. Dice, en el Bala 97, en el total 55. 55, es decir, Chepete más Bala dividido entre 2. Más o menos aquí hemos hecho nosotros ya la construcción. Esto sería. O sea, aquí le aumentamos la columnita del Chepete, ¿no? Entonces, para que este dato funcione, Sí. el Chepete tendría que producir a 49 y el Chepete generaría 754. Entonces, así se justificaría este cuadrito. Entonces, consecuencias de esta lectura a la rápida. 1. En todo caso, ¿para qué estar haciendo el Chepete? Porque si está con 97, así fuera precio de compra. ¿Para qué hacer el Bala? ¿Para qué hacer el Bala? ¿Para qué hacer el Bala? No tiene sentido. No tiene sentido. Lo único que hace es encarecer los costos. Sí. Porque acá estarían produciendo a 49. A 49, pero ojo. Pero no es cierto. Pero si es 49 y acabo de decir que el precio es 52, estamos hablando de un margen de 3. Si este costo energía es el costo de producción, producir a 49 y vender a 52, sí vas a ganar.
$3 por megawatt. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? Esa es la pregunta. Podríamos gastar los 6.000 millones en otra cosa. Ahora, si esta cifra es el precio de compra, que digamos, ya se equivocaron y pusieron el costo de energía en vez de poner el precio de compra. Uh-huh. Y nosotros podemos vender a 49, no es que habría una ganancia, no sabemos, pero en todo caso, los $1.250 millones no existirían, porque a lo más que llegaría sería 750. A ver, reprise. Si el costo de producción que tú calculabas iba a estar el precio por los de 80... venta, si el precio de venta no es el costo, si el precio, tú para llegar a los 1.250 tienes que tener un precio de venta de 81. De 81. Ahora, digamos que el gobierno declina esa meta. Ya. Está bien. En los papeles espera vender a 49, que eso es más real, porque a 80 no lo va a vender a nadie. Según el ministro, espera vender a 70. Al ministro... Lo dijo textualmente. Ya. Si fuera a 70, ¿este 49 es el costo de producción? Si fuera a 70, este sería el costo de producción. Aquí está el dato. La utilidad serían 264 millones si el precio de compra sube a 70. O sea, estamos haciendo toda esta inversión de casi $9.000 millones para ganar 264 años. Si es que gana. Si es que gana. Pero 264 años para pagar una inversión de 9.000, o sea, estás hablando de que vas a trabajar 36 años. Es decir, no da. Ni ajustando las cifras del modo más favorable posible, ¿no? Porque el primer dato es que van a perder como en la guerra, ¿no? Es decir, si el costo de producción es de $81, que es lo más probable, no van a vender a nadie, ¿verdad? Y van a perder. Si dejamos este 81 y creemos que van a bajar los costos a 49... si le tomamos la palabra al ministro, sí. Él dice, mi precio de venta va a ser de 70. Sí. ¿No? Con un precio de venta de 70, que es una suposición. Porque el actual precio de venta en el Brasil, sus datos dice son 52. ¿No? Entonces yo te estoy diciendo, mira, vamos a hacer un negocio, y tú me dices, pero ahorita están comprando esos 52, no te preocupes, va a llegar a 70. Sí, eso es apostar a la bolsa de valores, a la ruleta, al casino. ¿Va a subir? Porque si se quedan en los 52, el proyecto del Bala realmente es inviable. Entonces, por eso yo creo que 2 ministros han salido a responder. Porque uno no entiende por qué el ministro en persona va a salir y atacar a Pablo Solón diciendo que es mentiroso, etcétera, etcétera. Hemos puesto el dedo en la llaga. Y la llaga, en el fondo de este tema, es: demuéstrenos la rentabilidad. Yo puedo estar equivocado, pero tienen que mostrarme con cifras de 2 más 2 es 4, 4 más 4 es 8, cómo llegan a los 1.260, qué significan estos números que aparecen en la ficha ambiental, que no los explican. Y la única forma de saber eso es muy simple: hagan público el estudio a diseño final, el estudio, discúlpeme, de identificación que ya concluyó Geodata y por el que se pagó los $3 millones. ¿Y por qué esto podría ser de seguridad del Estado? ¿Por qué podría ser esto un estudio de reserva? Según el ministro, él se contradice, se mete un autogol, porque por un lado él dice: nosotros, la verdad, no tenemos nada seguro, todo es relativo hasta que salga el estudio a diseño final el 2017. Bueno, entonces si realmente solo vamos a conocer las cosas en serio para el 2017, ¿por qué que es el de identificación, no lo hacen público? Porque obviamente no tiene el peso que le da el ministro. Y ahí él dice: no, es que este es confidencial y con este vamos a negociar con el Brasil. Y este nos va a servir para la negociación.
En este artículo, que lo pueden ver en nuestra página web fundacionsolon.org, porque está lleno de números, nosotros manejamos varias hipótesis, ¿no? Pero una, y la decimos como hipótesis, es, parece que del estudio de identificación, o en este estudio, habían suficientes elementos como para ya decir es inviable y no pasar a la fase del estudio a diseño final. ¿Por qué lo decimos eso? Por esto. Porque si ya tienes un estudio que te está diciendo $97 por megawatt hora en el caso del bala, o sea, ¿para qué hacer el bala? ¿Para qué gastar la plata en decirte, quiero que la represa sea así, pónganle tornillo A, tornillo B? Porque eso es lo que pagamos ahora. Cuando tú ya tienes un dato que te está diciendo es muy alto el costo. Entonces, este es el problema, ¿no? Pablo, ¿tienes una idea si hay charlas con la empresa constructora? Es decir, porque la Geodata, que es italiana, es la que está haciendo los estudios estos en los que ni Sumar sabe, ¿verdad? Es gravísimo. ¿Y habrá un charla con una empresa, posiblemente china, para que construya la hidroeléctrica? Y entonces, esa es la explicación de estos misterios. Algo solamente en otra hipótesis. Geodata hizo bien su trabajo y su trabajo fue alterado. No lo vamos a poder saber hasta que no conozcamos los estudios de identificación. Abro también esa otra posibilidad. Ahora, según esto, y aquí lo puedes leer, el financiamiento externo será 70% y recursos propios 30%. O sea, para construir el bala y el Chepete, ¿no?, con su línea de transmisión, $9,000 millones en total, probablemente más. Estás hablando de que Bolivia va a tener que poner casi su actual deuda externa, duplicar su actual deuda externa en un solo proyecto. O sea, es una apuesta muy, muy fuerte como país, ¿no? Y eso que es solo el 30%. Es decir, Bolivia tiene que poner el 30%, sí, contante y sonante, que saldrá del Banco Central. Y duplicar su deuda externa. Y duplicar su deuda externa. Entonces, a cualquiera, ¿no?, que tiene sus dineros ahorraditos, se tiene que preguntar, oye, voy a hacer esto, o sea, ¿cuánta seguridad tengo? Porque si me equivoco en esto, o sea, no es un error menor, ¿no? Claro, nos vamos todos al precipicio. Es gravísimo. Y además el gobierno no solo quiere hacer el bala, quiere hacer otras represas, pero hablaremos otro momento de eso. Pero solo con esta se nos abre una situación muy, muy complicada. Es decir, si los precios internacionales, los precios del Brasil, no suben a $70 por megawatt hora, el proyecto simplemente es un fracaso. Según los datos del ministro. Del propio ministro. Tus datos son aún peores. Sí, pero ¿no? me quedo con el ministro. Con el ministro. Los datos por los que hace los cálculos acá Solón son de $43 y $44 para comparar costos de producción. En fin, el ministro lo subió a 52 y apuesta que van a subir a 70. Pero si se equivoca en la apuesta, nos vamos a endeudar el doble, vamos a gastar toda nuestra reserva para perder. Es decir, ni metiéndolo a la cárcel, porque ¿qué hacemos con el ministro en la cárcel? No resolvemos nada, nos quedamos en la más triste pobreza. No, sí, aunque la Constitución dice que cuando hay un daño al Estado, esta vez el autor tiene que ser el que directamente devuelva al Estado. Es que no puede devolver semejante cantidad, Pablo. Uno puede devolver, no sé, cantidades que uno... ¿no? Pero 6,000 millones, 9,000 millones de dólares, ¿no? Ahora, mira, hay dos cosas más que yo te quiero mostrar de la campaña. Una es esto que saca ENDE. Y dice 3.124.600 hogares serán iluminados por la hidroeléctrica El Bala.
Esta es la propaganda. Esta es la propaganda, ¿no? Entonces, ¿cuántos hogares tenemos actualmente en Bolivia, ¿no? Primero, confunde. Cuando yo leí la propaganda dije, ¿hogares en Bolivia o en el Brasil? Porque si el ministro está diciendo que se va a exportar hasta la última gota de energía al Brasil para llegar a los 1250, entonces ¿cómo va a quedar energía para estos 3 millones de hogares? De hogares, ¿no? O sea, no puedes hacer las dos cosas. ¿Cuál es el excedente que generaría y que se vendería a nivel nacional para estos hogares, ¿no? Y en verdad el déficit, lo tenemos ahí en otro estudio, está por unos cientos de miles, no la cifra de 3 millones. O sea, ¿qué están haciendo? ¿Esta cifra te parece una exageración? Sí, primero no tenemos un déficit de 3 millones de hogares sin electricidad. Tomando la proyección a los próximos 15 años, vamos a tener probablemente 1 millón de hogares más. En el crecimiento. En el crecimiento vegetativo, etc. Entonces, ¿de qué 3 millones estamos hablando? Estamos hablando de sustituir la energía geotérmica a base a gas, ¿no? Y reemplazarla por la energía hidráulica del bala. Posiblemente, porque se está acabando el gas. Porque se está acabando el gas, me parecería muy bien, pero seamos claros, eso significa que tendrás menos energía eléctrica para exportar. Por lo tanto, si esta es la estrategia, esto le quita... Ya no vas a poder generar los 1.200 millones. No. Puro cuento. Puro cuento, ¿no? Entonces, este es el problema, ¿no? El gobierno está haciendo declaraciones contradictorias que le generan confusión. La otra que ha salido el día de ayer, el BALA va a generar 60.000 empleos indirectos. 60.000 empleos indirectos. Mira, yo te muestro aquí cuántos son los empleos que figuran en la del Chepete, ¿no? La del Chepete es mucho más grande que el BALA. Claro, la una es de 3.300, la otra es de 300 y pico. Esta es la del Chepete. Esta es la parte de ejecución de la obra, ¿no? 75 trabajadores permanentes, 495 no permanentes, ¿no? Esta es mano de obra calificada. Mano de obra no calificada, 1.200 permanentes. No, 120. O 120, discúlpame, más 510 no permanentes. Total, entre permanentes y no permanentes, calificados y no calificados, chinos y bolivianos, 1.200. De 1.200, ¿cómo llega a 60.000 de impacto indirecto? Es decir, que tendría que ser que por cada trabajo tendría que generar 60. ¿No? Indirectos. De los 1.200 nuevos empleos directos, cada empleo tendría que generar 60. Eso uno piensa, el electricista, el plomero, ¿quién? ¿Cómo? El que instaló el cable, tal vez. Ojo que tienes aquí los no permanentes, ¿eh? ¿Qué es esa? La instalación del cable, sí, y todo. Si esos ya los tomas en cuenta aquí, de cómo llegas a esos 60.000. Y en la etapa de operación, o sea, ya cuando acabemos con la construcción y empiece a funcionar. O tal vez han incluido la construcción, Pablo. Pero esta es la construcción. Esta es la construcción. Esta es la operación. O sea, los primeros datos que he leído de los 1.200 es la construcción. En la fase de operación se llegan a 300. Eso es lo que van a tener entre permanentes, no permanentes, calificados y no calificados. O sea que para llegar a 60.000, tú tendrías que cada trabajo estar generándote 240, 250 indirectos. Bueno, como eso es imposible, Pablo, yo creo que están haciendo propaganda con cifras arbitrarias, ¿no? Es decir, esto de que el BALA va a proporcionar luz eléctrica a 3 millones de hogares y no hay un sustento. ¿Va a generar cuántos empleos? 60.000. 60.000 empleos. El ministro está siguiendo. ¿Y tú no has encontrado ningún dato que pueda representar esto? No, ninguna explicación de los 60.000 no hay. En los documentos nada de que se puede
derivar. No, dice que sí, un excedente se utilizará para el mercado nacional, pero nunca al nivel de las cifras que ahora está haciendo aparecer el gobierno. O sea, si hay excedente es para la producción nacional, para el consumo nacional. Sí. No al revés, porque la lógica es primero se satisface el mercado local y el excedente para la exportación. Acá es al revés. Lo dice textualmente la ficha ambiental. Aquí la producción es de exportación. Es de exportación. Si sobra algo, se inyecta a las redes que abastecen el mercado local. Totalmente. Eso es lo que dicen las dos fichas ambientales. Bueno, muy bien. Entonces, en síntesis, el gobierno primero está ocultando información, que eso es muy grave. Tiene que hacer público el estudio de identificación. Y nosotros tenemos que comprobar de dónde salen estos errores, ¿no? ¿Por qué hay estos errores? Para vos no es un tema de sumatoria. No, yo no creo que tú le pagas a alguien $3 millones. Imagínate, $3 millones. No es, una secretaria no es una secretaria que la contraté el día de ayer, ¿no? Es decir, normalmente esta parte tú la revisas, la estudias, la discutes, tienes escenario A, B, C, D. Es uno de los temas centrales. Por eso te están pagando 3 mil. No te puedes equivocar en la sumatoria. No te puedes equivocar. Ahora, yo no sé por qué no les observaron. Porque cuando presentas tú un informe, debieron haberlos observado. Cuando presentaron la ficha ambiental, que tenía una cifra en una parte y otra cifra en otra parte, deberían haberles dicho, miren muchachos, corrijan sus cifras y vuelvanlas a presentar. No señor, no les pidieron. Y la ficha ambiental no es un documento X, es una declaración jurada, ¿no? O sea, cuando tú lees la ficha ambiental, en su parte final te dice claramente que los suscritos, ingeniero Eduardo Paz Castro en calidad de promotor, ingeniero M. Hugo Ferrufino Barba en calidad de responsables del llenado de la ficha ambiental, damos fe de la veracidad de la información detallada en el presente documento y de la responsabilidad en caso de no ser evidente el tenor de esta declaración, que tiene calidad de confesión. O sea, es un documento jurado, están dando su palabra, están empeñando su prestigio profesional, en fin, de que esos datos son ciertos, y esos datos son confusos. Son confusos. Al menos confusos. Si esos datos fueran verdad, el proyecto es inviable. Esa es nuestra conclusión. Y por eso nosotros queremos, denle más información. Ahora, segunda parte, Pablo. El impacto ambiental. El impacto ambiental. Bueno, hay varias partes. La primera es, se van a hacer 2 embalses, ¿no? El embalse sobre el Chepete va a ser el más grande y el embalse sobre el Bala va a ser más pequeño. Ahora, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tamaño de embalses, ¿no? En el caso del Bala, aquí este es su embalse, ¿no? Va a ser de 94 kilómetros cuadrados. ¿Qué quiere decir 94 kilómetros cuadrados? Probablemente estás hablando de una inundación que cubriría todo Miraflores hasta parte de San Jorge. Esa es una inundación grande, no es una inundación pequeña. A ver, Pablo, el Bala es el Bala que yo conozco, es decir, es esa angostura que está algunos kilómetros más abajo de Rurrenabaque, que está dos montañas de piedras. Estamos hablando de eso. Sí, aquí está Rurrenabaque, tú te subes, tienes que subir aguas arriba. Aquí están los 2 cerros y ahí se haría, que es donde siempre Banzer pensó hacer la represa. Sí, Banzer, y antes de Banzer, en el año 1958, se hizo ya el primer estudio. ¿Por qué no prosperó el estudio del 58? Ni el de Banzer. Porque el área de inundación es demasiado grande si solamente se hace una represa en el Bala. La represa en el Bala sería 202 metros de altura e inundaría toda esta zona así.
Es decir, Rurrenabaque se acaba, San Buenaventura se acaba. Madidi, Pilonlajas, o sea, era una inundación ya monstruosa, ¿no? Por eso es que el gobierno dice, ya, como es tan grande la inundación, le contrata a la empresa Geodata, vea dónde puede hacer otra represa que atenúe el impacto del Bala. Sí. ¿Cuáles serían las menos dañinas? Entonces estudian 4 lugares para hacer represas: Beu, Chepete, Bala y Siu. A ver si lo encuentro rápido. Y entonces ellos llegan a la conclusión de decir, lo que sería de menor impacto sería 2 represas. Una grande en el Chepete y otra pequeña en el Bala. Sumando la inundación de las 2, 771 kilómetros cuadrados. Toda la ciudad de La Paz son 540 kilómetros cuadrados. O sea, estamos hablando de una inundación superior a toda la ciudad de La Paz, incluyendo zona sur, sí, todo. O sea, esa es la magnitud de la inundación. Si el lago Popó no se recupera, el embalse del Bala y el Chepete sería el segundo lago más grande de Bolivia. Después del Titicaca. Ojalá se recupere el lago Popó. En ese caso quedaría en tercer lugar. Ahora, Pablo, es evidente que al gobierno no le interesa de que ahí viven unos pueblos chiquititos, unas comunidades indígenas, bueno, que todos vayan moviéndose, ¿no? A mediano plazo, ¿cuál sería el impacto? Bueno, el primer problema es que hay gente, y aquí en la ficha ambiental se explica cuánta gente hay, ¿no? Esa gente tiene que ser evacuada, es decir, tiene que irse porque su tierra será inundada. Nos presenta 2 clases de información sobre la gente. Es muy interesante porque nos presenta la gente que estará dentro del embalse, y aquí lo puedes leer, ¿no? Y todo esto nos da y el sector de Caranavi, Teoponte, Palos Blancos, todo esto suma más o menos unas 2.000 personas, un poco más. O sea, estas son comunidades que están dentro del área de inundación. Y tienes tú esta otra lista que es de colindantes al área de estudio de identificación, es decir, que no están dentro de la inundación, pero obviamente pueden ser muy afectadas. Y entonces tenemos aquí toda esta otra lista de comunidades. Esto lo tenemos en el caso del Chepete. En el caso del Bala tenemos lo mismo. O sea, en el caso del Bala tenemos Rurrenabaque y tenemos San Buenaventura, que ya no son pequeñas comunidades aisladas. Los que estarían en el área de inundación estarían arriba de la represa. O sea, obviamente. El Rurrenabaque y San Buenaventura están abajo. Van a ser afectados, pero las fichas ambientales solo están tomando en cuenta las afectaciones aguas arriba. ¿Cómo van a ser las afectaciones aguas abajo? Sobre eso no nos proporcionan información estas fichas ambientales, y es una pregunta que todos hacen. ¿Por qué? Porque, bueno, no solamente se pone una represa, sino que lo que ocurre es que este río es un río que lleva mucho sedimento. Cuando tú pones una represa, ese sedimento se queda aquí. Entonces quiere decir que pasa mucho menos sedimento. Pero ese sedimento no es basura. Tiene una serie de componentes biológicos, nutrientes, que ayudan con el paso del agua hasta 100 kilómetros más abajo a hacer que la tierra se llene de componentes biológicos que ayudan a la producción, a la agricultura, a los peces, a los animales. Cuando tú alteras el flujo de componentes biológicos, químicos, tú vas a tener un impacto aguas abajo. Esto es algo que el estudio de identificación, la ficha ambiental, no lo marca. No quiere ni hablar. Lo que sí hace la ficha ambiental, y esto es para que te rías, es, bueno, ¿cómo vamos a hacer con los peces? Porque los peces suben aguas arriba para poner sus huevos. Entonces, de repente, en el Chepete van a tener una muralla de más de 180 metros de altura, y entonces, ¿cómo saltas?
Entonces ellos han propuesto una solución, y esa solución, la vas a ver aquí, se llama la escalera, no, el ascensor y la escalera para peces. Este ascensor, o sea, van a hacer una laguna donde van a juntar a los peces, ¿no? Los peces van a esperar para entrar al ascensor. Aquí está. Esta es la laguna de peces, ¿no? Aquí está el chepete, aguas arriba. Aquí los peces que están subiendo y que no pueden, entrarán a la laguna. Hay una flecha, dice peces a la izquierda, entonces van. Los peces subirán aquí, que es un ascensor. Este ascensor los llevará, no dice cuántos metros de altura, y luego seguirán subiendo. Es como el canal de Panamá. Es como el canal de Panamá. Pero aquí todavía tendrán que subir, y aquí habrá una escalera de peces. Es decir, como todavía les falta seguir subiendo, tendrán que seguir saltando. O sea, el ascensor les ayuda a subir unos 10 pisos, por así decirlo, pero después tienen que seguir esforzarse para llegar aquí. Ahora, ¿te imaginas? La crítica de muchos es una locura. ¿Esto se ha hecho en algún lado en el mundo? Y es muy, muy cuestionada. ¿Por qué? Porque resulta que peces grandes en este ambiente se comen a peces chicos. O sea, algunos peces acaban desapareciendo. Peces que tienen capacidad de saltar son peces que tienen más capacidad de sobrevivir. Peces que no tienen capacidad de saltar tienen menos capacidad. Está lindo esto, Reinaldo. ¿Me permites? No sé. Ahí está. Está muy lindo. Esta sería la represa. Esa es la represa. Esta sería la represa. Este es el río. Sí. Y aquí le hacen una lagunita para los peces que vienen por acá, no sé dónde. Aquí suben su ascensor, aquí está el rojito. ¿Y después se vuelven? No, suben. Y después tienen que hacerles la vuelta. No me queda claro cómo va a ser la vuelta. En el caso del Bala, es un sistema distinto, es una represa flexible. Dice ahí una cosa extraña, que da paso a los peces, pero los peces no vuelven. O sea, ¿para qué? Mejor matarlos de una vez. No sé. No, es terrible. Es terrible. Bueno, en contacto con la población de Rurrenabaque y las comunidades indígenas, pues la intuición, tal vez no tienen tantos datos como tú, pero la intuición y la experiencia del manejo del río, les ha hecho decir claramente que no aceptarán el proyecto. He leído un comunicado que también lo has debido leer vos, que dice todos los municipios paceños aceptan el proyecto de El Bala. Todos. Bueno, que yo sepa, la alcaldía del Alto no se ha pronunciado, la alcaldía de La Paz no se ha pronunciado, no sé si los otros todos, ¿no? Avalaron este proyecto, pero va a ser una pulseta muy grande por la sobrevivencia económica y ambiental de este país. Por lo que tú dices, no sabía que el impacto económico era tan grande. Va a ser una pulseta muy grande. Perdón. Pero yo tengo fe. Yo realmente creo que en mi experiencia es con compañeros que incluso estaban a favor del proyecto, cuando empiezan a revisar el proyecto, cuando empiezan a preguntarse, cambian su posición. Yo creo que el gran peligro es que este tema del Bala lo politicemos, entre los que están a favor del gobierno, los que están en contra. Entonces los que están a favor no importa cómo, votan a favor, y los que están en contra, pues porque estemos en contra decimos. Yo creo que no. O sea, lo que tenemos que evitar miren, es la más grande inversión en la historia de Bolivia. Tenemos que estudiarla fríamente. Si el ministro tiene la razón y nos los demuestra, bueno, y esa es la gran oportunidad, pues adelante. Pero si no nos demuestra, entonces hay que tomar decisiones. Ahora, hay otras alternativas. Porque el problema es que el ministro nos dice a nosotros, ustedes no quieren el desarrollo. Se oponen al desarrollo. En absoluto. Yo le he dicho al ministro, mire, usted nos propone un desarrollo obsoleto. Yo quiero un desarrollo del siglo XXI. ¿Por qué un desarrollo obsoleto?
porque me está trayendo un proyecto de la década de los 50, que ya fue rechazado en la década de los 90, otra vez, en un momento en el que veamos qué está pasando con la energía eléctrica. El día de ayer yo revisaba informes que muestran que cada vez se harán menos proyectos para andar trasladando energía eléctrica por kilómetros y kilómetros y kilómetros. Eso es muy caro, muy costoso. La tendencia es a que haya generación eléctrica descentralizada en diferentes lugares. En el techo de tu casa. En el techo de tu casa, en los mercados. Estamos yendo ahí. Y que los precios ya han llegado a un punto que sin subvención a la energía solar, esta ya empieza a poder generar a un precio más competitivo que el de generadores a combustibles fósiles. Y si a eso le sumamos la ventaja de que te obvias la transmisión eléctrica, entonces estamos en una situación donde tenemos que saber dónde invertimos nuestro dinero. Lo vamos a seguir invirtiendo en esta clase de desarrollo, en más estos proyectos del siglo pasado, o vamos a empezar a ver cómo se está desarrollando el mapa actual en términos de energía eólica, en términos de energía solar. La energía hidráulica es buena si es de pasada. En Suiza tienen centenares, sino miles de generadores, pero son pequeños y aprovechan el agua de caída, no hacen grandes embalses, ¿no? Entonces, ¿cómo mejor aprovechamos y utilizamos este dinero? Será probablemente nuestra última oportunidad, porque después, de aquí a 15, 20 años, va a haber que pagar los platos rotos de estos malos y la inundación, y el daño ambiental. Bueno, he leído 2 noticias a propósito de lo que tú dices, que hay una fábrica que ya va a lanzar el producto de tejas que son para hacer la energía solar, ¿no? Tú pones las tejas de tu casa y ya viene con luz para tu casa gratis, ¿no? Y encima le vendes al gobierno lo que te sobra, ¿no? Extraordinario. Y la segunda noticia, Alemania ya está produciendo energía solar y eólica más, no solo más, sino ha multiplicado por varias veces lo que podría haber producido con las plantas nucleares, que las están cerrando todas, ¿no? Es decir, está apostando. Alemania, que tiene un sol gris, tenue, tiene 1/3 de nuestra radiación solar. Es que tú te puedes imaginar esa inversión en el altiplano. Tenemos para exportar, ¿no? Creo que ese es el punto central, es la visión de desarrollo, es la visión de dónde invertir. Esta terquedad a mí me es sospechosa, esto de sí o sí voy a hacer, ¿verdad? Sí o sí, que ya hay un amarre con la empresa constructora, con los que van a dar el préstamo, y eso, como todo es oscuro, tengo derecho a sospechar. Es muy preocupante, y más porque yo creo que en esta visión vamos a crear una nueva mega empresa estatal. Y también esto se está demostrando que en este siglo ya no es el tema. En la energía solar y en la eólica, lo mejor es la descentralización. Energía a nivel de una comunidad, de una familia, de un negocio, para autoconsumo y para vender a la red. Entonces no necesitas tener la empresa papá de generación eléctrica. El modelo está cambiando totalmente. Un dato que tú sabes, yo siempre decía, la energía solar tiene un talón de Aquiles, y es que no se la puede almacenar. O sea, tú tienes energía solar cuando hay sol, pero en la noche tienes que almacenarla en baterías, y las baterías cuestan muy caro. Bueno, pero resulta que han salido los estudios de cómo están cayendo los precios de las baterías. Los precios de las baterías en 5 años van a hacer que te sea más fácil tener energía solar con baterías, ya ni siquiera conectada a la red, o también conectada a la red si quieres. El efecto de la batería que es por el litio, y que es por el litio, eso, que nosotros deberíamos apostar a eso, es muy grande, porque tú sabes que y hay una crisis en los mercados energéticos, porque ¿cómo se hace el precio de la energía eléctrica? Si tú consumes a las 2 de la mañana, tu precio, por decirte, es 2 centavos. Si consumes a una hora pico, pasa a ser 7 centavos, ¿no? Entonces, pero si tú tienes una batería que hace que cuando tú tengas que consumir en la hora pico, saques de la batería,
nunca... Tu reserva, nunca llegarás a utilizar la energía de la batería de la hora pico. Ergo, tu factura es baratísima. Y todas esas empresas que se han creado para abastecer de energía solo para la hora pico, ya no sirven. O sea, estamos frente a una revolución en términos energéticos y yo no sé por qué nos estamos aferrando a un proyecto que es realmente del pasado. Podemos desarrollarnos de una forma muy inteligente a partir de los recursos que tenemos. Esa es la pregunta. ¿Por qué apostamos a un proyecto que dudosamente, tan caro, dudoso en si será rentable, dudoso en el impacto, que tomará tiempo construir? Mire que en Misicuni vamos por, no sé, el 5º, 6º gobierno y ahí sigue pendiente. Hay que construir represas en un área... hay que cortar el curso natural del agua para construir la represa. ¿Dónde van a llevar esa agua? Bueno, es decir, es todo una catástrofe. No sé si la catástrofe económica, si el precio no sube a 70 como espera el gobierno, si esa va a ser mayor a la catástrofe ambiental. Y curar esas catástrofes ambientales cuestan muchísimo, ¿no? Entonces, como tú dices, Pablo, lo mejor en relación a estos proyectos es la cautela. Si el gobierno sería serio, que siga hacer estudios que nos están costando un montón de plata, $8 millones por el momento, 11 millones ya va, ¿no? Que lo hagan bien y que sea la verdad, el estudio que diga no corre, no sirve, para eso le estamos pagando. Claro. Solo un dato, hay compañeros que afirman de que no se debió haber hecho este segundo estudio, porque ya hay suficientes elementos en el primer estudio que mostraban que no era viable. ¿Y por qué se están gastando $8 millones? Tanto le criticamos a Luis Arce el costo de su edificio, ¿no? Pero eso es peanuts en relación a esto. Más o menos el mismo precio. No tan peanuts, entonces. No tan peanuts, ¿no? Porque son $100 millones, son 13. Sí, más o menos lo mismo ha costado o va a costar hacer unos estudios. Si ya el estudio de identificación decía que habían demasiados problemas, no se debió haber seguido. Ese es un problema. Ahora, ¿qué tiene que hacer el gobierno? No emperrarse. Transparentar toda la información. Abrir el estudio a otras opciones. A una visión crítica, y una visión crítica de aquí a 15 años. Cuando tú ves en Estados Unidos, ¿de qué están hablando? De que ya no van a haber autos a combustible fósil para fines a gasolina para el año 30. Que vamos a estar en puro autos eléctricos. Pero además que la tendencia ya no va a ser a que tú tengas un auto, porque tener un auto va a ser carísimo. No van a ser muy baratos. Dicen, es una mala inversión, porque tú compras un auto. Los eléctricos van a ser baratísimos. Baratísimos ya. Pero el problema es, tú compras un auto y tú usas de las horas de ese carro probablemente 4%. El resto del tiempo tu carro está en el parqueo. Entonces están diciendo, eso es una locura. Fomentar la compra de autos, ya no importa si son eléctricos, que están 96% del tiempo en un parqueo, no se justifica. Entonces están desarrollando ya sistemas para que una persona tenga autos eléctricos y una persona tenga un sistema así como el Uber, pero más desarrollado. Y uno, si necesita un auto, llama inmediatamente, vienen, le traen el auto, lo llevan allí y allá y están permanentemente funcionando de aquí para allá. ¿Cómo fuera, Pablo? Los países, tú has mencionado Estados Unidos, yo Alemania, están pensando en otro tipo de economía, en otro tipo de matriz energética, están pensando en los próximos años. Y nosotros estamos desempolvando proyectos de hace 50 años atrás, ¿no? Ese es el meollo del asunto. Ese es el meollo del asunto. Y si hacemos eso, entonces nos vamos a quedar
no 50 años, sino 500 años tarde en relación al desarrollo de los otros países. Es decir, todo ese discurso de desarrollismo, ustedes están en contra del desarrollo, en realidad ellos se están anclando en lo que fue el desarrollo hace 50 años. Eso es muy grave. Efectivamente, ese es el gran problema. Ojalá el tema del bala nos permita abrir esta discusión. Yo he participado de muchos eventos y veo apertura de la gente para empezar a discutir este tema que tú has planteado, que es el tema central. Porque estamos anclados, ¿no?, todavía en el pasado. No solo el gobierno, también en la sociedad, porque nuestros estereotipos de lo que sería desarrollo están en el pasado. Y esto es lo que tenemos que rever y revisitar. Este jueves vamos a tener en la Fundación Solón una reunión, un foro, para discutir precisamente el tema del bala en el contexto nacional. No ya el caso del bala y sus datos, sino qué significa esto en el marco de las políticas nacionales, dentro del marco del plan para el 2025, la agenda patriótica, y qué alternativas hay. Porque obviamente tenemos que ver el bosque en su conjunto. El bala es solamente uno de sus componentes. Este jueves, me imagino, 6:30. 6:30. ¿Esto queda en la Ecuador? Ecuador entre Belisario Salinas y Pedro Salazar. Bueno, el jueves en la mañana me comprometo a llamarte para que tú recuerdes esta reunión importante para todos aquellos que estén interesados en el tema, y ojalá sean muchos, porque Sí. me parece que discutir este tema pasa por la médula del país. Pablo, Así es. muchas gracias. Muchas gracias. Cabildeo. Con Amalia Pando.